A fines de 1957, Editorial Sigla publica Operación Masacre, un proceso que no ha sido clausurado, la primera novela del escritor y periodista Rodolfo Walsh. La aparición de este libro significa el revelamiento de uno de los crímenes políticos más perturbadores de la historia argentina, pero también el hallazgo de un estilo narrativo que dejará profundas huellas en la literatura nacional. Un 25 de marzo de 1977 es asesinado por un grupo de tarea de la ESMA el periodista Rodolfo Walsh. Reconocido por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre, considerada como la primera novela de no ficción, y Quién mató a Rosendo, aunque también sobresalió como escritor de ficción. Para el año 1941, Rodolfo Walsh llegaba a Buenos Aires para realizar sus estudios secundarios, primero en un colegio de monjas de Capilla del Señor y después en el Instituto Fay de Moreno, un colegio pupilo a cargo de curas en una congregación irlandesa destinado a hijos de familias con ascendencia de esa nacionalidad. La experiencia en este último lugar le servirá para ambientar 3 cuentos que formarán el ciclo de los irlandeses. Rodolfo Walsh cursaría 2 años de la carrera de letras en la Universidad de La Plata, abandonando para emplearse en los más diversos oficios: oficinista de un frigorífico, obrero, lavacopas, vendedor de antigüedades y limpiador de ventanas. A los 17 años, Rodolfo había comenzado a trabajar como corrector en la editorial Hachette. Poco después hizo sus primeras armas en el periodismo, publicando artículos y cuentos en diversos medios de Buenos Aires y de La Plata. Walsh realiza una profunda investigación que lo sumerge en la clandestinidad de la resistencia peronista y lo enfrenta de lleno al gobierno de facto del general Aramburu, quien se jacta de respetar los derechos humanos. Desde 1951 hasta 1961, Walsh trabajó para las revistas Leoplan, Panorama, Bea y Lea, además de continuar en la editorial mencionada anteriormente ya como traductor. Por esos años publicaría las antologías 10 cuentos policiales argentinos y Antología del cuento extraño. Tanto las ediciones de 1976 como la de 2014 reaparecieron en 4 tomos. Para 1953 Rodolfo Walsh sacaría su primer libro, Variaciones en Rojo, que contendría 3 novelas cortas de género policial, al que era muy aficionado, y con la que obtendría el primer premio municipal de literatura de Buenos Aires. Para 1956 presenciaría un levantamiento militar contra el gobierno de facto que había derrocado a Juan Domingo Perón y combates callejeros en La Plata, donde residía. Durante la madrugada del 9 al 10 de junio, 9 civiles fueron detenidos y fusilados en un basural de José León Suárez sobre la Ruta 4. Lo mismo pasaría en la zona sur del Gran Buenos Aires. Meses después, en un bar que frecuentaba, oyó la primicia que cambiaría su vida: hay un fusilado que vive. El argumento de Operación Masacre trata sobre los fusilamientos de junio del 56, cuando 14 civiles inculpados de participar en el levantamiento armado que pretendía restituir a Perón en el poder son llevados a un basural de José León Suárez para ser ejecutados ilegalmente. En diciembre de 1957 aparecería Operación Masacre, la primera edición con el subtítulo Un proceso que no ha sido clausurado, de Ediciones Sigla. En reediciones posteriores, Walsh fue rectificando datos, agregando y suprimiendo prólogos y epílogos, comentando el impacto del libro con el paso de los años y demostrando al mismo tiempo la evolución de su pensamiento. La información que el autor va recolectando es publicada primero como campaña periodística en distintos medios. La narración muestra un estilo austero y directo e introduce la novedad de utilizar procedimientos novelísticos para relatar hechos reales. Un cruce entre la literatura y el periodismo, cruce que hasta ese momento parecía imposible. Opositor a la última dictadura cívico-militar que gobernaría la Argentina entre el 76 y el 83, Rodolfo Walsh integraría las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros. Como integrante y combatiente de esas organizaciones, y en medio de una masacre generalizada de sus militantes, no aceptaría exiliarse del país para ser protegido. Entre octubre de 1976 y enero de 1977, escribiría 4 documentos internos de Montoneros, conocidos como los Papeles de Walsh, criticando el alejamiento de la organización del pueblo peronista y las violaciones que se estaban cometiendo de los tratados internacionales en materia de guerra. El 25 de marzo del 77, al día siguiente del primer aniversario de la instalación de la dictadura, mientras echaba las primeras copias de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar en buzones de la ciudad de Buenos Aires y se dirigía a una cita con un compañero de la organización, Walsh fue emboscado, atacado y acribillado a balazos por un grupo de tareas, el cual se llevó su grupo moribundo y lo secuestró ilegalmente, pasando desde entonces a integrar la lista de desaparecidos por el terrorismo de Estado en la Argentina.